¿Crees que el mercado del Bourbon Premium se rige por la ley de la oferta y la demanda, o por el paladar de los críticos más exigentes? ¿Te han hecho creer que si pasas horas buscando o si ahorras el dinero suficiente, esa botella de Pappy Van Winkle de receta de trigo de Buffalo Trace terminará legítimamente en tu bar de casa? La realidad es mucho más cínica. El sistema de asignación en Estados Unidos no está diseñado para que consigas una botella. Está diseñado para asegurarse de que juegues un juego donde las cartas ya están marcadas. El líquido en el vaso es solo la fachada. El verdadero negocio ocurre detrás del telón, en un engranaje oscuro donde los hilos los mueven actores que jamás verás. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Y la historia de la asignación de destilados en este mercado mueve miles de millones de dólares, sostenida sobre una ilusión de escasez y un entramado legal que se remonta a casi un siglo atrás. ¿Qué significa esto para ti, el consumidor que solo busca un trago de calidad? Significa que tus posibilidades reales de conseguir una botella de alta gama al precio oficial son estadísticamente insignificantes. Tomemos datos concretos. En la Lotería Oficial del Estado de Virginia de febrero de 2026, se pusieron a disposición del público exactamente 8 botellas de Pappy Van Winkle de 23 años. ¿Cuántas personas compitieron por ellas? 57.702 solicitudes registradas. Eso equivale a una probabilidad de ganar del 0.014%, una fracción de 1%. Las loterías gubernamentales son la capa visible y supuestamente limpia del sistema, el mecanismo que usan los estados controlados para fingir equidad. Pero debajo de esa superficie opera una maquinaria forjada el mismo año en que terminó la prohibición. El laberinto de los 3 niveles. Una ley de 1935 manda entubar cada botella de Bourbons asignado que se vende en territorio estadounidense debe pasar obligatoriamente por una cadena de distribución rígida e inamovible. El 5 de diciembre de 1933 se aprobó la 21ª enmienda, poniendo fin a la ley seca, y apenas 2 años después, la Ley de Administración Federal del Alcohol de 1935 cementó una estructura de 3 niveles que sigue vigente hoy, sin apenas cambios estructurales en más de 90 años. La regla es estricta: el productor vende exclusivamente al distribuidor, el distribuidor vende exclusivamente al minorista, y el minorista finalmente te vende a ti. Ningún nivel tiene permitido saltarse al otro. Ni una sola destilería, por más grande o independiente que sea, puede enviar una caja de producto directamente a la tienda de tu vecindario. La propia Corte Suprema de los Estados Unidos blindó este modelo en el año 2005, calificándolo como un sistema indiscutiblemente legítimo. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Y parte de esa historia implica que 17 estados de la Unión llevaron este control al extremo, convirtiéndose en estados de control, donde el propio gobierno estatal opera de forma monopólica una parte o la totalidad de la cadena de venta al por mayor y al por menor. Hablamos de territorios como Alabama, Idaho, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Utah y Virginia. En 7 de estos estados, la opción de abrir una licorería privada ni siquiera existe legalmente. Aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense vive bajo este marco regulatorio. Si vives en Virginia o en Pensilvania y quieres una botella de Pappy, o se la compras directamente al estado a través de sus agencias oficiales, o simplemente no la compras. La tiranía del tiempo y la mentira de la escasez artificial cuando los entusiastas no logran encontrar sus botellas preferidas. Suelen culpar a las estrategias de marketing agresivas o a una supuesta escasez artificial creada en los escritorios de los directores de relaciones públicas. Es un diagnóstico erróneo. El cuello de botella de la asignación existe por una única variable física, incontrolable e implacable: el tiempo. Los Bourbons Premium de Buffalo Trace descansan en barriles de roble nuevos y carbonizados, dentro de los almacenes de maduración o rickhouses, durante 8, 10 o más años. En el caso de las expresiones más codiciadas de la línea Van Winkle, ese periodo se extiende desde los 10 hasta los 23 años. Un barril recién llenado contiene inicialmente el equivalente a unas 200 botellas de destilado. Sin embargo, tras 23 años de exposición a los cambios de temperatura de Kentucky, la evaporación natural interviene de forma drástica. Es lo que en la industria se conoce técnicamente como la cuota de Los Ángeles o Angel Share. Al final del ciclo, ese mismo barril que entró lleno al almacén a menudo entrega apenas 30 botellas.
El propio Preston Van Winkle describe el proceso de abrir uno de estos barriles casi vacíos tras décadas de espera como un verdadero golpe en el estómago. Las operaciones comerciales tampoco son idílicas. La producción de Pappy Van Winkle se trasladó por completo a las instalaciones de Buffalo Trace en el año 2002, bajo una alianza estratégica entre la familia Van Winkle y Sacerac, la gigantesca compañía privada controlada por la multimillonaria familia Goldring, dueña no solo de Buffalo Trace, sino de un portafolio que supera las 300 marcas de bebidas alcohólicas. La producción total de la línea Van Winkle, sumando sus 6 categorías de edad, se mantiene estancada en un rango de entre 7.000 y 8.000 cajas por año para todo el mundo. En una entrevista concedida al Daily Herald en 2014, Preston Van Winkle admitió el tamaño del desajuste. Podríamos duplicar la producción hoy mismo, e igual agotaríamos todo el inventario de inmediato. 6 años después, en 2020, Julian Van Winkle III ratificó el panorama ante las cámaras de la cadena CBS News. No podemos simplemente encender el alambique y pretender tener más Bourbon de 20 años mañana por la mañana. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Para intentar mitigar esta brecha, el dinero corporativo comenzó a moverse a gran escala. Una monumental inversión de $1.200 millones destinada a la expansión de Buffalo Trace concluyó sus obras principales en enero de 2025, logrando incrementar la capacidad de producción de la planta en aproximadamente un 150%. Desde el año 2017, la empresa ha levantado 10 nuevos almacenes de maduración colosales, cada uno diseñado para albergar 58.800 barriles. El maestro destilador Harlan Whitley declaró públicamente que la operación continúa construyendo y sumando un nuevo edificio de almacenamiento cada 2 meses, sin planes de frenar el ritmo en el corto plazo. Esta expansión convierte el proyecto de la destilería en la mayor inversión en producción de Bourbon en toda la historia del estado de Kentucky. Pero los millones de dólares en infraestructura no alteran el presente. Los datos oficiales de la Asociación de Destiladores de Kentucky, publicados en octubre de 2025, revelaron una cifra récord de 16.100.000 barriles, envejeciendo simultáneamente en las bodegas del estado. El problema real es que la inmensa mayoría de ese líquido no estará listo para ser embotellado ni saldrá al mercado sino hasta el año 2030 y más allá. Por lo tanto, la oferta física de Bourbon añejo y asignado está técnicamente congelada para los próximos 5 a 10 años. Los verdaderos porteros del mercado. ¿Quién decide lo que bebes si el volumen de líquido disponible está estancado a corto plazo? La pregunta clave de la industria deja de ser cuánto producto existe y pasa a ser una mucho más incómoda. ¿Quién controla exactamente hacia dónde se dirige cada caja? La respuesta se oculta dentro de 3 capas consecutivas de filtrado y control de acceso que el consumidor promedio jamás llega a ver, pero que dictan las reglas del juego por completo. En la cúspide de la pirámide, la destilería retiene el control primario. Ellos deciden qué volumen recibe cada estado y cada empresa distribuidora, utilizando métricas demográficas precisas, registros históricos de ventas totales y el rendimiento general de las cuentas comerciales en periodos anteriores. Debido a este criterio de escala, el estado de Texas recibe un cargamento de asignaciones estructuralmente masivo y completamente distinto al que se envía a un estado de menor volumen como Vermont. Sin embargo, hay un límite crítico en el poder de la destilería. El productor no decide qué licorería o qué restaurante específico se queda con las botellas más valiosas una vez que cruzan la frontera estatal. Ese poder de veto y asignación final pertenece en su totalidad al siguiente escalón de la cadena de valor. El distribuidor es precisamente en este segundo nivel donde el sistema abandona cualquier pretensión de transparencia y se vuelve completamente opaco. Los distribuidores operan como los intermediarios más influyentes y menos expuestos al escrutinio público de toda la cadena de suministro de alcohol. Utilizan las botellas escasas y ultra premium no como un producto comercial estándar, sino como una moneda de cambio de altísimo valor político interno para premiar o presionar a sus cuentas minoristas más rentables, los establecimientos comerciales que registran el mayor volumen de ventas totales de la región, aquellos que ordenan palets enteros de vodkas genéricos, licores económicos y productos de consumo masivo mes tras mes. Son invariablemente los únicos clientes que descubren botellas de Bourbon asignado incluidas en sus facturas de entrega.
Las tiendas independientes y los pequeños minoristas especializados reportan de manera sistemática que las grandes cadenas de supermercados y los macroalmacenes de licores absorben la gran mayoría de las existencias premium, mientras que los comercios tradicionales reciben apenas una fracción simbólica, o, muy frecuentemente, absolutamente nada. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Las leyes federales intentan contener estas prácticas de favoritismo mediante las disposiciones de la figura jurídica del tie house incluidas en la Ley de Administración Federal del Alcohol y la Circular de la Industria 2012-2 de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, la TTB. Esta normativa prohíbe explícitamente las llamadas ventas condicionadas entre los miembros de la industria. En términos legales claros, un distribuidor no puede obligar a un minorista a comprar cajas de un ron que no desea o de un licor de baja rotación como condición sine qua non para otorgarle el derecho a comprar una botella de Pappy Van Winkle o un George T. Stack. La TTB califica formalmente las ventas condicionadas como una práctica comercial ilegal grave. Pero el hecho de que una práctica sea ilegal sobre el papel no significa que deje de ocurrir en los almacenes de distribución los viernes por la tarde de manera habitual. La distancia entre la norma escrita y la realidad operativa de la industria intermedia es profunda, abriendo la puerta a conflictos corporativos de gran escala que terminan por romper el hermetismo del sector. La tensión acumulada en este nivel es tan alta que los propios creadores del Bourbon terminaron por llevar a sus socios comerciales ante los tribunales de justicia, revelando un entramado de presiones que el consumidor ni siquiera sospechaba. Pero la verdad detrás de estos pactos a puerta cerrada es aún más compleja de lo que parece, y está a punto de salir a la luz. Las disputas legales entre corporaciones billonarias suelen resolverse en salas de conferencias privadas, lejos del escrutinio del cliente que paga la cuenta en el mostrador. Pero en enero de 2023, la tensión acumulada en el segundo nivel del sistema estalló de forma pública. Sacerac, la empresa matriz de Buffalo Trace, presentó una demanda formal contra Republic National Distributing Company, conocida en la industria como RNDC, uno de los gigantes de la distribución en territorio estadounidense. La acusación del productor fue directa y demoledora. Alegaron que RNDC había instrumentalizado y armado las asignaciones de Pappy Van Winkle y la línea de Buffalo Trace para presionar a los pequeños minoristas, obligándolos a comprar marcas no deseadas del portafolio de RNDC si querían ver una sola botella premium en sus almacenes para el 1 de febrero de ese mismo año, en una decisión sin precedentes por su velocidad y escala. Sacerac retiró la totalidad de su portafolio de las manos de RNDC en aproximadamente 28 estados, transfiriendo sus contratos de distribución a competidores directos como Breakthrough Beverage, Johnson Brothers, Martignetti y Southern Glazers. Esa demanda judicial rasgó de golpe la cortina que ocultaba la dinámica real de los intermediarios. Las botellas más deseadas del mercado no se mueven por su margen de ganancia neto, se mueven como herramientas de apalancamiento puro. El problema para el consumidor es que el control de ese apalancamiento no siempre viaja en la dirección que la destilería originalmente pretendía. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Y cuando el producto finalmente supera el filtro del distribuidor y aterriza en el tercer nivel, el del minorista, el guardián del acceso cambia de nombre, pero las reglas del juego de poder siguen siendo exactamente las mismas. La fragmentación del comercio minorista, loterías y grey marketing, en los estados de mercado abierto, donde las licorerías operan bajo licencias privadas, y el libre mercado técnico, los minoristas tienen la potestad legal de fijar sus propios criterios de asignación. Algunos diseñan sofisticados programas de fidelidad donde se monitoriza el gasto acumulado del cliente en todas las categorías, desde vinos corrientes hasta refrescos. Otros registran el historial de transacciones manuales para reservar las botellas cotizadas exclusivamente a compradores corporativos de largo plazo, y unos pocos organizan sorteos privados o rifas presenciales. La táctica más agresiva y extendida en este nivel es el empaquetado o bundling. Bajo esta modalidad, una tienda te obliga a comprar 2, 3 o hasta 4 botellas adicionales de licores de bajísima rotación, frecuentemente infladas por encima de su valor real de mercado, para poder otorgarte el derecho de compra del bourbon que realmente fuiste a buscar. El empaquetado del minorista hacia el consumidor final
habita en un área gris legal sumamente cómoda para los comercios. Las estrictas prohibiciones federales de la TTB sobre ventas condicionadas regulan únicamente los eslabones entre productor-distribuidor y distribuidor minorista. No aplican a la transacción comercial final con el ciudadano de a pie. Esa última venta queda sujeta exclusivamente a las normativas de la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de cada estado, las agencias ABC, y a las leyes generales de defensa de la competencia, que rara vez intervienen en mercados de artículos de lujo. Las matemáticas reales de una asignación transparente sirven para entender el nivel de asfixia del mercado. K&L Wine Merchants, un comercio minorista con sede en California considerado uno de los operadores más grandes y transparentes del país, detalló públicamente el volumen exacto de su asignación anual promedio. En un año típico, para cubrir una base de clientes activos que ronda las 50,000 personas, la tienda recibe aproximadamente una sola botella de George T. Stagg, 2 botellas de William LaRue Weller y cerca de una docena de botellas de la línea Pappy Van Winkle en sus distintas edades. Las cifras hablan por sí solas. La escasez en el mostrador no es una estrategia de ventas, es una realidad matemática aplastante, el espejismo del precio oficial y el mercado secundario. Cuando la asignación se traslada a los estados de control gubernamental, el panorama cambia de forma radical en el precio, pero se estrecha drásticamente en el acceso. En estos territorios, el Estado vende obligatoriamente al precio minorista sugerido por el fabricante, el MSRP. Bajo este esquema regulado, una botella de Pappy Van Winkle de 23 años se comercializa oficialmente a $499.99 y cualquiera de las expresiones de la prestigiosa colección anual Buffalo Trace Antique Collection, conocida en los círculos especializados como BTAC, sale a la venta por una tarifa estandarizada de $149.99. Dentro de este portafolio histórico se encuentra, por ejemplo, el George T. Stagg, de la edición de 25 aniversario, que en algunas de sus versiones alcanzó un volumen alcohólico del 71.4%. Un nivel de concentración tan elevado que las normativas federales de transporte y las empresas de envíos lo clasifican técnicamente bajo la etiqueta de material peligroso o hazmat. Sin embargo, el mercado secundario no regulado pinta un escenario completamente diferente, donde las dinámicas del coleccionismo especulativo chocan de frente con la realidad del control gubernamental. Los registros de transacciones verificadas en plataformas especializadas hacia finales de 2025 muestran una brecha económica monumental. Producto, expresión precio oficial de venta, MSRP, precio en mercado secundario, NOV 2025, brecha porcentual de incremento Pappy Van Winkle 23. Años 499 LON 99 3000 plus 500% Pappy Van Winkle. 20 años 199 LON 99 2.050 plus 25% Pappy Van Winkle. 15 años 119 LON 99 o Arcincuación 50 1108 149.99 1.300 por 50 William LaRue Weller. BTAC 140.75 150% George T. Stagg, BTAC 149.99 800 prenos 433%. Esta distorsión masiva entre el precio de caja oficial y el precio de intercambio real en la calle es el motor que corrompe el sistema entero. Un diferencial neto que puede superar los $2.500 por una sola botella genera una estructura de incentivos perversos que fomenta el arbitraje financiero, la desviación ilegal de inventarios, el contrabando interestatal y el fraude a gran escala en cada uno de los 3 niveles de la industria, escándalos gubernamentales y el mercado negro desde el interior. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Y la historia reciente de este destilado está salpicada de registros policiales y destituciones al más alto nivel. La evidencia de que el sistema está viciado desde sus propias entrañas se remonta a más de una década, pero sus ramificaciones siguen activas. El hito fundacional de la crónica negra del sector ocurrió en octubre de 2013, cuando la propia destilería de Buffalo Trace reportó oficialmente a las autoridades la desaparición de aproximadamente 222 botellas premium, 65 cajas de Pappy Van Winkle de 20 años y 9 cajas de Van Winkle Family Reserve Rye de 13 años. El valor nominal de venta al público del cargamento robado rondaba los $26,000. Su valor de reventa inmediato en el mercado negro superaba con creces los $100,000. La investigación criminal subsiguiente desmanteló una red interna liderada por Gilbert Toby Kurtzinger,
un empleado veterano de los muelles de carga de Buffalo Trace, que se ganó en los informes policiales el sobrenombre del Rey del Bourbon. En abril de 2015, un gran jurado emitió acusaciones formales contra 10 personas implicadas en la red de desvío y venta clandestina de barriles y botellas. Kurtzinger, tras declararse culpable, cumplió una condena express de apenas 30 días bajo el régimen de libertad condicional de choque de Kentucky. Años más tarde, en una entrevista concedida a la revista Bloomberg Businessweek en 2018, Kurtzinger resumió de forma lapidaria la obsesión colectiva que alimentaba su negocio ilegal. Es solo bourbon viejo, pero eso no significa necesariamente que sea bueno. El problema del desvío de inventarios no se limita a empleados de fábrica resentidos. Escala de forma directa hasta los despachos de los funcionarios públicos encargados de regular el alcohol en los estados de control. En el año 2023, una exhaustiva investigación interna de la Comisión de Control de Licores de Oregón, OLSC, destapó que el director ejecutivo del organismo, Steve Marks, junto con otros 5 altos cargos de la administración estatal, utilizaban su acceso privilegiado y el conocimiento anticipado de los manifiestos de carga para desviar cajas completas de bourbons raros y ediciones limitadas, incluyendo lotes completos de Pappy Van Winkle de 23 años, para su compra personal y beneficio privado, asegurándose de que esos productos jamás llegaran a los estantes públicos ni a los sorteos de los ciudadanos. El escándalo obligó a la gobernadora del estado, Tina Kotek, a exigir la renuncia inmediata de toda la cúpula directiva del organismo. La sanción económica impuesta por la Comisión de Ética del Estado por desviar una botella de Pappy 23, que llevaba una etiqueta oficial de $329.99, fue de apenas $1.500, un coste operativo ridículo en comparación con el valor real del activo en el mercado secundario. El entramado público de Virginia no ha corrido con mejor suerte en términos de integridad institucional. Edgar García, un ex empleado de soporte informático de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia, Virginia ABC, se declaró culpable ante un tribunal tras descubrirse que utilizaba sus credenciales de acceso para extraer las listas internas de inventario de disponibilidad limitada y venderlas de forma clandestina a compradores externos por miles de dólares en efectivo. La filtración permitía a grupos organizados de revendedores saber exactamente a qué tiendas del estado llegarían las asignaciones antes de que los gerentes de los locales abrieran las puertas. García recibió una condena de aproximadamente 2 años de prisión por intrusión informática. En paralelo, un segundo individuo identificado en los reportes de auditoría como Rob Adams operaba un esquema similar, cobrando suscripciones de entre $300 y $400 por persona a cambio de dar acceso en tiempo real a las ubicaciones exactas del inventario premium del estado. Por si fuera poco, en 2024, la Lotería Oficial de Virginia arrojó serias anomalías estadísticas cuando los participantes notaron que un grupo reducido de personas ganaba de forma recurrente múltiples botellas de altísima gama en el mismo sorteo, aunque la agencia ABC atribuyó públicamente el resultado a un fallo técnico en el filtrado y ordenación de las hojas de cálculo de Excel. La indignación ciudadana forzó a la institución a abandonar parcialmente el formato digital y transicionar hacia un modelo de distribución aleatoria física en tiendas para intentar limpiar su reputación. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Pero cuando el control gubernamental colapsa o se corrompe, el mercado negro encuentra formas de organizarse a la vista de todos, llevando la especulación de los callejones a los estacionamientos residenciales, mediante redes de comercio informal que las autoridades apenas comienzan a comprender. La verdadera escala de esta economía sumergida demuestra que las botellas han dejado de ser destinos para transformarse en activos financieros de alta volatilidad, un fenómeno de especulación pura que desafía cualquier intento de regulación estatal. Pero la presión sobre este mercado informal está provocando un cambio drástico en las dinámicas de poder entre coleccionistas y falsificadores, transformando el mercado secundario en un territorio hostil donde las reglas cambian a un ritmo frenético. La escala del mercado informal obligó finalmente a las agencias de aplicación de la ley a intervenir con tácticas propias de la lucha contra el narcotráfico. El golpe más reciente a las redes de reventa ilegal lo asestaron las autoridades de Carolina del Norte mediante una investigación encubierta de largo alcance denominada Operación High Octane,
ejecutada entre los años 2025 y 2026. Los agentes infiltrados documentaron cómo los estacionamientos situados directamente afuera de las propias tiendas oficiales ABC del Estado se habían transformado en zonas de intercambio financiero libre. El 30 de marzo de ese ciclo operativo, los agentes pagaron un total de $8.500 en efectivo, a cambio de un lote de apenas 5 botellas de la línea Pappy Van Winkle. El valor oficial de venta regulado de esas mismas 5 botellas en el inventario estatal sumaba exactamente $1.419. La operación concluyó con la emisión de 28 citaciones judiciales por delitos penales relacionados con la venta no autorizada de alcohol y el comercio ilegal de destilados. Los propios rostros visibles detrás de las marcas observan este fenómeno con una mezcla de frustración comercial y pragmatismo frío. Durante una mesa redonda en el podcast especializado Bourbon Pursuit, Preston Van Winkle expuso la realidad financiera de la empresa familiar frente a la burbuja de la reventa. La gente en las tiendas minoristas y los especuladores que operan en plataformas digitales son los que se están quedando con todo ese dinero, no nosotros. En primer lugar, lo que hacen es ilegal. En segundo lugar, el mercado está completamente inundado de falsificadores. La infraestructura del fraude se alimenta de su propio éxito. En plataformas de comercio electrónico como eBay, es habitual registrar la venta recurrente de botellas de Pappy Van Winkle totalmente vacías, comercializadas legalmente como artículos de colección, por montos que oscilan entre los $200 y los $350. Esas mismas botellas, con sus etiquetas y corchos originales intactos, reaparecen semanas más tarde en grupos privados sospechosamente llenas de un líquido de origen desconocido, selladas con cera casera y listas para ser vendidas por miles de dólares a compradores incautos que confían ciegamente en el envoltorio. La mutación digital del mercado informal y la burbuja que se desinfla. El volumen físico de este mercado secundario obligó a los gigantes tecnológicos a tomar medidas drásticas bajo presión institucional. En junio de 2019, la corporación Facebook clausuró de forma definitiva el grupo Bourbon Secondary Market, un foro de intercambio que había alcanzado los 55,000 miembros activos, luego de que un bloque de 46 fiscales generales de distintos estados del país ejerciera una presión legal coordinada contra la plataforma por facilitar de manera sistemática la venta de alcohol sin licencia comercial. La desaparición de los foros informales no extinguió el negocio, simplemente aceleró la migración del capital hacia plataformas de subastas legales que operan dentro de los márgenes del derecho corporativo. Unicorn Auctions, una de las firmas de corretaje de destilados más grandes del mundo, reportó un volumen de transacciones históricas acumuladas que supera los $100 millones. El director ejecutivo de la firma detalló que la plataforma mueve un mayor volumen físico de botellas de whisky en una sola semana ordinaria que todo el inventario de destilados que la prestigiosa casa Sotheby's subasta a nivel global a lo largo de un año entero. Es en estas salas de subastas legales donde la especulación alcanza cotas absurdas. En octubre de 2024, una botella de 18 años de Van Winkle procedente de la mítica e inactiva destilería Stitzel-Weller se adjudicó en Unicorn Auctions por la cifra de $86,000, estableciendo el récord de la botella de 750 mililitros de la era posterior a la prohibición más cara jamás vendida en una subasta. 5 meses después, en marzo de 2025, la casa Sotheby's pulverizó ese umbral al adjudicar una edición limitada de Old Rip Van Winkle por $124,000. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Pero mientras la cúspide ultra premium opera en una estratosfera financiera ajena a la realidad del ciudadano promedio, el mercado secundario general comenzó a emitir señales inequívocas de fatiga estructural. El Bourbonneur Secondary Market Index, un indicador macroeconómico que monitorea la cotización real de las 30 botellas de Bourbon de alta demanda más transadas en el país, registró una caída neta de aproximadamente el 11% a lo largo del año anterior, mostrando únicamente una recuperación parcial e inestable durante los primeros meses de 2025. El desglose por productos revela el pinchazo de la burbuja especulativa. La etiqueta Weller 12 años sufrió un desplome del 24% en su valor de reventa en apenas 12 meses. La variante Weller Full Proof se contrajo un 25% en el mismo periodo,
y las botellas de Blanton Single Barrel, que en el pico de la histeria colectiva cambiaban de manos regularmente por $300. Comenzaron a aparecer en los listados secundarios en un rango estabilizado de entre 90 y $129. Las razones de este enfriamiento no son casuales, responden a un cambio macroeconómico en la industria global de destilados. Los informes comerciales consolidados indicaron que las exportaciones de whisky estadounidense sufrieron una contracción del 19%, mientras que la producción global de bourbon experimentó una caída interanual del 28%. Paralelamente, el precio de mercado de los barriles nuevos de roble listos para ser llenados, un indicador clave de la confianza a largo plazo de los productores, se deslizó desde un pico histórico de más de $1,000 por unidad hasta situarse en el entorno de los $600. El segmento medio del mercado del bourbon se está enfriando a una velocidad alarmante para los inversores. Sin embargo, este ajuste financiero no ha rozado la punta de la pirámide de asignación. La colección Buffalo Trace Antique Collection introdujo como novedad la inclusión de la etiqueta Colonel E. H. Taylor Jr. Bottled in Bond, un bourbon de 15 años y 4 meses de envejecimiento embotellado estrictamente a 100 pruebas de graduación alcohólica, marcando la primera alteración estructural en la composición de la colección BTAC desde el año 2006. Las primeras transacciones registradas en el mercado secundario para esta nueva botella se dispararon rápidamente por encima de los $2,400, antes de estabilizarse en el entorno de los $1,500 en los mercados de corretaje formal. La corrección económica que está saneando los precios de las botellas asignadas de consumo regular no tiene el poder de penetrar en los búnkeres de las botellas situadas en la cima absoluta del sistema. Ese segmento permanece tan blindado, inaccesible y elitista como siempre. La guía del consumidor inteligente, cómo dejar de ser apresajeados a este punto de la investigación, el panorama es transparente. El sistema de asignación de bourbon en Estados Unidos no es un mecanismo de distribución comercial. Son 3 sistemas de control de acceso superpuestos e independientes entre sí. La destilería opera el primer filtro decidiendo el volumen por estados. El distribuidor maneja el segundo nivel, utilizando las botellas como moneda política para premiar el volumen de sus clientes minoristas. Y la licorería o el estado administran el último eslabón, determinando qué cliente individual recibe la llamada telefónica. El volumen de compra, la lealtad corporativa ciega y el apalancamiento financiero clasifican a los iniciados de los extraños en cada centímetro de la cadena de valor. Las loterías públicas representan la versión más limpia de este engranaje, y aún así operan con probabilidades que se miden en décimas de un 1%. Las versiones menos transparentes, fundamentadas en el historial de gasto acumulado, las relaciones de conveniencia en la trastienda y las ventas empaquetadas forzosas, siguen siendo la norma operativa en los estados de mercado abierto de todo el país. ¿Qué puedes hacer tú como consumidor frente a esta estructura diseñada para exprimir tu billetera? La respuesta no es entrar al juego y pagar un recargo del 500% en el mercado secundario. Ni gastar miles de dólares en comprar vodkas genéricos en una licorería local con la vaga esperanza de que el gerente se apiade de ti y te anote en una lista de espera que probablemente ya está reservada para los clientes corporativos del local. El verdadero empoderamiento del consumidor consiste en alterar los términos de la ecuación utilizando la información técnica como escudo. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Cuando te enfrentes al estante de una licorería, debes aprender a ignorar el peso místico del nombre de la etiqueta y aprender a leer los datos duros que el fabricante está obligado por ley a declarar en el vidrio. El mercado del bourbon está lleno de alternativas excelentes que comparten exactamente las mismas recetas de grano, los mash bills y los mismos métodos de destilación que las botellas de culto, pero que se venden a una fracción de su coste, simplemente porque no llevan la firma de una familia legendaria en la etiqueta de papel. Si buscas el perfil dulce y sedoso de un bourbon de trigo como Pappy Van Winkle, debes recordar que ese líquido comparte ADN técnico y se destila bajo el mismo techo que etiquetas de consumo corriente de Buffalo Trace como la línea Weller. Si el mercado secundario te pide $1,500 por un destilado cuya base física de producción es idéntica a una botella de precio oficial, el valor que estás pagando no está en el alcohol, está en el ego de la escasez.
Busca marcas alternativas que especifiquen en su etiqueta un porcentaje alto de trigo en el grano, que declaren su edad real de envejecimiento de forma explícita mediante un sello numérico verificado y que no recurran a envases ostentosos para justificar un precio de salida inflado de manera artificial. Evalúa el coste real del destilado, analizando el ratio entre los años de maduración en madera y el precio exigido en el mostrador. Si una botella asignada de 10 años supera la barrera de los $200 en una tienda privada, estás financiando directamente el margen de beneficio especulativo del minorista, no la calidad del destilado en el barril. Beber de forma inteligente implica retirar el capital de los circuitos de la especulación y dirigirlo hacia aquellos productores independientes o expresiones regulares que basan su negocio en la calidad del líquido y la transparencia de sus costes, no en el hermetismo de sus canales de distribución. La próxima vez que entres a un establecimiento minorista y veas una botella de Bourbon Premium guardada bajo llave en una vitrina de cristal con un precio de etiqueta que multiplica por 6 su valor real de fabricación, mírala con el cinismo de quien finalmente comprende el truco de magia. No estás ante un destilado excepcional. Estás ante un monumento a la ineficiencia, la codicia corporativa y el control burocrático de un sistema de distribución diseñado en 1935 para asegurarse de que tú pagues el precio más alto posible por una ilusión embotellada. Puedes elegir seguir persiguiendo fantasmas en estacionamientos vacíos y firmando peticiones de lotería con probabilidades astronómicas. O puedes decidir gastar tu dinero con la autoridad de quien conoce perfectamente los secretos del oficio y se niega terminantemente a ser la víctima del próximo engranaje. La decisión final de compra sigue estando exclusivamente en tus manos, pero ahora la botella ya no tiene el poder de ocultarte la verdad.